Buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos le damos la bienvenida a todos ustedes y de manera especial a los integrantes de la mesa que nos acompañan, que son los que han colaborado en la organización de esta conferencia de la doctora Emil Secuda sobre diálogo, reconciliación y gobernabilidad. En primer lugar, doctor Max Hernández, director del Acuerdo Nacional, monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, doctora Roxana Duxiat, representante de Naciones Unidas en el Perú, y la doctora Laura Vargas, secretaria del Consejo Interreligioso Peruano, y el venerable Segen Castilla, de la Iglesia Budista. Para nosotros es un gran honor contar el día de hoy con la presencia de la doctora Emil Secuda, secretario del Pontificio Consejo para América Latina del Vaticano. El Instituto de Estudios Social Cristianos es una asociación que tiene como propósito difundir el pensamiento social de la Iglesia y social cristiano, y está dirigido principalmente a los jóvenes y a todas las personas de buena voluntad, procurando que adquieran un compromiso social, cultural para el desarrollo de nuestro país. En el año 2013, en vísperas del fallo de La Haya por la delimitación marítima entre Perú y Chile, tuvimos a bien organizar un encuentro por el diálogo con los presidentes de las conferencias episcopales del Perú y de Chile, junto a representantes de la academia, de la prensa y de la juventud, que tuvo lugar en las ciudades de Tacna y Arica. Como conclusión de este encuentro, se emitió un pronunciamiento en el que se hacía un llamado a los ciudadanos de ambos países al acatamiento del fallo. Ello explica cómo otras iniciativas que siempre el Instituto ha abocado a promover el diálogo y procurar puntos de encuentro, y eso lo ha venido desarrollando a través del Foro Social Cristiano. La presente iniciativa nace precisamente a propósito del mensaje del Papa Francisco que enviara al gobierno y a los ciudadanos del Perú con motivo de las fiestas patrias en julio del 2024. En este mensaje el Papa invoca a un diálogo nacional para la reconciliación. Posteriormente a ello, a propósito del segundo sínodo, en octubre del 2024, se encontraron monseñor Miguel Cabrejos, representante de la Conferencia Episcopal, la doctora Emil Secuda y el embajador Luis Choquehuara, embajador peruano ante la Santa Sede, donde se vio la posibilidad de organizar una conferencia sobre la necesidad del diálogo. De ahí que el Instituto asume organizar la presente iniciativa que hoy nos reúne. En un mundo cada vez más polarizado, de lo cual no es ajena nuestra región, así como nuestro país, es que se hace necesario el diálogo nacional al que precisamente el Papa Francisco invocó en su mensaje al Perú para procurar que este diálogo permita el entendimiento a partir de los principios y valores que compartimos, como el respeto a la dignidad de la persona humana, la libertad, la justicia social, la fraternidad, la solidaridad, así como una economía con rostro humano que además debe de cuidar la casa común para que de esta manera los extremos no prevalezcan y se recupere así un espacio tan necesario para la convivencia social de una nación. Sin más preámbulo, dejo con ustedes en el ánimo de construir esperanza al doctor Max Hernández, quien hará uso de la palabra
en representación del Acuerdo Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muy brevemente quiero subrayar la razón por la cual para el Acuerdo Nacional esta es una ocasión de singular importancia. Cuando nos enteramos en la Secretaría del Acuerdo de la posible visita de la doctora Kuda a nuestra patria por comunicación de nuestro embajador ante la Santa Sede, Luis Chuquiguara, inmediatamente pensé que era algo muy importante para el acuerdo, particularmente en estos momentos en que la posibilidad de encontrarse, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de romper encierros es tan necesario. Es así que con el apoyo especial de Naciones Unidas y de varias de sus organizaciones, voy a limitarme a señalar la Organización Internacional del Trabajo, que generosamente ha cedido este local, decidimos llevar adelante esta reunión, repito, con el apoyo de Naciones Unidas y del Consejo Interreligioso, presidido en este momento por Monseñor Piñera y representado aquí en esta mesa por Laura, nuestra queridísima secretaria del Concilio Interreligioso, y por el venerable Senguén. Yo no quiero decir más, he tenido la suerte, la alegría, el placer, no voy a decir el honor porque uno no sabe si merece honores, ¿no? Pero sí todo lo otro, de haber escuchado a la doctora Emilce Kuda, y creo que tiene un caudal de reflexiones que nos van a permitir seguir pensando en la importancia del diálogo. Muchas gracias a todos por su presencia y me quedo aquí porque creo que lo sustantivo va a venir inmediatamente después. Gracias. Muchas gracias, Hernández. Y a continuación hará uso de la palabra el Monseñor Miguel Cabrejo, presidente de la Conferencia Episcopal. Doctora Emilce Kuda, queridos hermanos, hermanas, quiero brevemente, al ser invitado a participar, hacer como pequeñas pastillas, si se puede llamar así, sobre la conferencia que la doctora Emilce evidentemente va a realizar sobre el diálogo, sobre la reconciliación y sobre la gobernabilidad. Sobre el diálogo nacional y diálogo social. La sociedad peruana enfrenta una crisis profunda, lo sabemos todos. Las economías ilegales erosionan la política y ponen en riesgo la estabilidad del Perú. Los espacios de diálogo se ven constantemente fracturados por confrontaciones ideológicas que polarizan y dividen, y la falta de consensos auténticos y sostenibles debilitan la confianza en las instituciones democráticas. El no escuchar adecuadamente y el predominio de intereses particulares sobre las necesidades colectivas alimentan el conflicto social. Esta realidad exige una transformación urgente de la lógica del enfrentamiento hacia un modelo de encuentro y construcción mutua. Si no cambiamos, el descontento popular continuará debilitando el tejido social. Como dice el Papa Francisco, es esencial abrirse a la lógica del encuentro, donde las diferencias no sean un muro,
sino una oportunidad para crecer juntos. El discurso al cuerpo diplomático, el 9 de enero de este año. Esta apertura requiere desprendimiento, paciencia y un compromiso genuino por la unidad y el bien común. Es necesario y fundamental entonces fortalecer los espacios de diálogo inclusivo, diálogo vinculante, en mesas permanentes de concertación social que trabajen en búsqueda de la verdad para generar acuerdos vinculantes, valga la redundancia, impulsando una cultura de paz y compromiso basada en la solidaridad y la corresponsabilidad. Sobre la reconciliación. La violencia en sus múltiples formas contra las mujeres, niños, niñas, personas vulnerables, es una manifestación de una sociedad herida. Las fracturas sociales se profundizan cuando prevalece la impunidad y el deseo de venganza sobre la justicia y el perdón. La falta de procesos auténticos de reconciliación perpetúa el resentimiento y obstaculizan la paz. El debilitamiento de lazos de fraternidad genera un vacío de solidaridad que impide la reparación de la estructura del tejido social. Sin reconciliación, la convivencia pacífica y la justicia se ven comprometidas, afectando las bases morales y espirituales de la sociedad. Solo un proyecto integral de reconciliación social que promueva el perdón y la reparación mediante los programas de justicia restaurativa, que generen un compromiso con la verdad y la justicia, podrá construir un futuro de esperanza, establecer mecanismos participativos y permitirá a las comunidades ser agentes activos en la construcción de soluciones, fortaleciendo la confianza recíproca y abriendo la esperanza. Sobre la gobernabilidad. La corrupción y el individualismo son las principales amenazas para una gobernabilidad justa y sostenible. Cuando la política se desvincula de la ética, las decisiones favorecen intereses privados en lugar del bienestar colectivo, profundizando la desigualdad y la exclusión. La falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas debilitan las instituciones públicas, socavando la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Una gobernabilidad centrada en el bien común, en la unidad y el bien común, requiere una política de servicio basada en la legalidad y la participación inclusiva. El Papa Francisco afirma: la política es en su esencia más noble, una forma de caridad cuando se pone al servicio de los demás, especialmente de los más vulnerables. Gobernar implica una responsabilidad compartida por la creación de un futuro más justo y solidario. Permítanme sugerir, proponer, depende de la palabra que empleemos, un nuevo pacto social. Siempre es posible hacer nuevo pacto, siempre. Que articule a los sectores público y privado bajo los principios de transparencia, solidaridad y corresponsabilidad. Una palabra que se empleó mucho en el sínodo, no solo responsabilidad, corresponsabilidad. Se debe implementar una gestión auténticamente descentralizada que promueva la participación activa y creativa de la sociedad civil organizada, con mecanismos claros de supervisión ciudadana para la construcción de la unidad y bien común. Aquí me enriquezco de la doctora Emilce, de un diálogo anterior, no solamente bien común, ¿y dónde queda la unidad? Si no hay unidad, ¿cómo puede haber bien común? Que es el gran ausente de la política actual. Paz y bien, estimados hermanos, gracias. Muchas gracias, Monseñor Cabrejos. A continuación, la doctora Rosana Tuxiat, representante en el Perú
de Naciones Unidas. Pero no antes deseo también mencionar a la doctora Bettina Woll, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también ha colaborado para la realización de esta cita. Muchas gracias. Roxana, adelante, por favor. Buenas tardes y reciban un cordial saludo. Es un gusto para mí ser parte de este panel y agradezco muchísimo la colaboración con el Instituto de Estudios Social Cristianos, con Max Hernández del Acuerdo Nacional, con la presidenta de la Conferencia Episcopal Peruana y la Secretaría Técnica del Consejo Interreligioso, así como el representante de la comunidad budista Zen. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestra invitada, doctora Emilce Cuda. En nombre del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, agradezco esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la promoción de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la gobernanza y de las instituciones democráticas a través del diálogo. En ese sentido, me complace participar aquí para permitir el intercambio y reflexión sobre alternativas para promover el diálogo, la reconciliación y una gobernanza inclusiva en el país. Durante los últimos años, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú recibió solicitudes de apoyo para contribuir a promover el diálogo nacional desde el Estado, la sociedad civil, el sector privado, la academia y las organizaciones religiosas. En cumplimiento con nuestra misión, respondimos a través de esfuerzos liderados por diferentes entidades del sistema, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Misión Técnica del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la OIT. En un contexto sumamente complejo, de alta polarización y múltiples demandas, puedo decir que desde Naciones Unidas contribuimos a la articulación y el fortalecimiento de un ecosistema de diálogo liderado por instituciones nacionales. Han sido estas instituciones nacionales las que han tenido la apertura y el compromiso de generar espacios de escucha en las diversas regiones del país. Hemos tenido la oportunidad de acompañar el Acuerdo Nacional en la realización de sesiones descentralizadas de diálogo en las regiones. También hemos apoyado a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales en la realización de cumbres de hambre cero que promovieron una agenda social en las regiones. De igual forma, hemos apoyado valiosos esfuerzos de la sociedad civil, como las sesiones de escucha activa realizadas por Coalición Ciudadana en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, que recogieron los testimonios de 850 representantes y 45 provincias de las regiones. También hemos contribuido a otros espacios relevantes. Un ejemplo son los encuentros de Tejiendo Ciudadanía organizados por el PNUD en las regiones, y de igual manera apoyamos los diálogos de la construcción impulsados por CAPECO y la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil, que buscaron impulsar una agenda social. Finalmente, apoyamos al Consejo Interreligioso en la promoción de diálogos por la paz y los derechos humanos a través de un taller de líderes religiosos en Puno. A través de estos esfuerzos pudimos constatar el compromiso peruano por promover espacios de articulación, sinergias y ciudadanía democrática, factores que son fundamentales para fortalecer el entendimiento, la gobernanza, el buen gobierno y la inclusión de todas las personas sin dejar a nadie atrás. Desde las Naciones Unidas resaltamos que es crucial continuar expandiendo estos canales de comunicación, generando espacios de reflexión y de potencial cambio, y que contribuyan a la reconciliación y a la reafirmación de una sociedad diversa en donde sea posible cultivar un clima de mayor confianza y promover el desarrollo sostenible del país. Confío que la visita de doctora Emilce Cuda nos ayude a seguir trabajando juntos para promover el diálogo y los procesos de escucha en el Perú sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Siak. Y a continuación hará uso de la palabra la doctora Laura Vargas, secretaria del Consejo Interreligioso. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Doctora Emilce, un placer y un privilegio estar aquí en esta conferencia. Agradezco enormemente en nombre de Monseñor Salvador Piñeiro, nuestro presidente, esta invitación. Él no puede estar aquí porque está de retiro, ¿no? Pero nos encargó a nosotros que asumiéramos la tarea de hacer este saludo inicial. Y yo quisiera, a nombre del Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, expresar que el momento que vive el país es sumamente duro y complejo. Creo que un momento como este no lo hemos vivido antes, ¿no? Por lo tanto, es un momento para repensar cosas y para ser muy creativos. Y creo que parte de esa creatividad se puede expresar en la necesidad de trabajar juntos y juntas por la generación de un nuevo paradigma. El mundo está gobernado por un paradigma de dominio, de aplastamiento del otro, de conquista, de guerra, de imposición. El que gana es el más fuerte, el que tiene mayores armas, el que es más poderoso, el que maneja más dinero, ¿no? Es el paradigma del dominio. Pero ese paradigma no puede ser eterno, porque nos está llevando a un abismo. Y por eso creo que es el tiempo de comenzar a pensar juntos en un nuevo paradigma. Y yo le llamo el paradigma del cuidado, porque es solo desde el cuidado del otro, quien quiera que sea, incluyendo la madre tierra, tan vulnerada y maltratada en nuestros días, ¿no?, que realmente vamos a poder salir adelante. Creo que la fe y la esperanza no se pueden perder y yo creo que son una fuerza muy grande para unirnos entre nosotros y para buscar salidas en este tiempo tan oscuro, pero que de todas maneras hay algunas grietas por ahí que nos dan una lucecita para seguir caminando. Muchísimas gracias y ahora le quiero ceder el turno, por decirlo de alguna manera, a nuestro compañero, al venerable Sengen Castilla. Él es de la comunidad budista Zen del Perú, que nos va a hacer una invocación por la paz. Gracias, Laura. Gracias a todos por venir y gracias por la invitación. Se me ha encargado que haga una oración por la paz. Es algo que suena muy fácil, pero realmente es algo que la paz, siendo interior de cada uno de ustedes, puede ser algo difícil. Por eso es que voy a invocar una oración que se llama Sankiraimon, para que todos los que estén perdidos encuentren su camino. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser en la tierra que tropieza con la misma piedra más de 2 veces. Entonces, por favor, escuchemos el Sankiraimon.
he recitado el Sankiraimon. Pedimos que todos los aquí reunidos encuentren el camino hacia la sabiduría y la compasión. Yo san shi shi fe shi samu samu kosa oko yao mi. Eso último que he hecho es para que todo lo que vamos a decir hoy día, todas estas energías hacia la paz, vayan para todas las direcciones cardinales, arriba, abajo, por todos lados, para que de este auditorio se abra una luz hacia la comprensión. Muchas gracias. Gracias. Venerable Señor. Muy bien, invitamos ahora a pasar al segundo momento, que va a ser la conferencia de la doctora Emil Secuda, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, acompañada de los comentaristas, que por favor les agradecería que pasen adelante, ¿no? Muy bien. Adelante, entonces tenemos la exposición de la doctora Emil Secuda, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que en la Santa Sede ocupa esa responsabilidad y que tendrá a su cargo el tema de diálogo, reconciliación y gobernabilidad. Por favor, doctora, adelante. Bueno, muchas gracias. Una conferencia finalmente es un lugar de encuentro y el mensaje se construye entre todos, entre los que hablamos y entre los que hacen silencio, entre los que somos invitados a dar la conferencia y los que comentan. Así que si este momento es importante es porque todos ponemos un poco de cada uno de nosotros para que salga. Normalmente no leo, no me gusta leer, me gusta hablar, pero llevo ya 2 días más o menos diciendo lo mismo, entonces para no repetir y cansar al público voy a leerlo, lo que pensé, lo que escribí, pero sobre todo porque, por respeto a las 3 personas que van a comentar el texto y que leyeron esto que escribí. Entonces, para que tenga sentido las críticas que ellos hagan, ustedes deben saber lo que leyeron. Entonces, ahí voy. Bueno, por supuesto, agradezco al Instituto Social Cristiano por invitarme a compartir este momento con ustedes, especialmente a Armando Borda, con quien venimos trabajando ya desde hace muchos años. También quiero agradecer a la Embajada de Perú ante la Santa Sede, en especial al embajador Luis Chuquiguara, quien realmente, junto con Monseñor Cabrejo, ha hecho un esfuerzo muy grande para que este viaje se pueda dar. Y no quiero tampoco dejar de expresar mi agradecimiento a las instituciones que apoyan este encuentro, a las Naciones Unidas, al PNUD y sobre todo a esta casa de la OIT que tanto cariño despierta en mí. Para mí es un honor realmente estar una alegría con ustedes, sobre todo porque estoy en el Perú, que es un país hermano. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina, donde no se deja de recibir de manera fraternal a los trabajadores de los países hermanos. Hoy se los llama migrantes. Nosotros nunca hablamos de migrantes, siempre hablamos de trabajadores y así los incluimos. Eso es la comunidad peruana para nosotros. Nos une muchas cosas, nos une la historia, nos une la cultura familiar. Yo que he vivido en muchos países de distintos continentes, hay algo en común entre estos países hermanos de América Latina. Uno es la forma de vivir la familia, por ejemplo, la religión, la literatura. Todos hemos leído, ustedes y yo, autores, yo de vuestra tierra y ustedes de la mía. La música, pero sobre todo un estilo de vida con sabor a evangelio. Esta última frase es al mismo tiempo la primera frase de la encíclica Fratelli Tutti, promulgada por el Papa Francisco, otro latinoamericano como ustedes, argentino como yo. Ustedes y el Papa, como también todas las hermanas y hermanos de nuestra América Latina, sabemos muy bien qué significa esa frase con la que comienza la encíclica. Un estilo de vida con sabor a evangelio.
Lo sabemos porque en un mundo donde al momento hay más de 50 enfrentamientos armados abiertos en nuestro continente, eso no sucede, al menos bajo la forma de guerra tradicional. Pero hay muerte en América Latina, y mucha, y se debe hablar de eso, se debe hacer memoria de nuestros muertos para poder construir un futuro de paz. Se debe hablar de nuestros muertos, porque son siempre nuestros. Sobre todo ahora, ya que desde el CELAM, con el apoyo del Vaticano, de mi comisión, de la CAL, del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral y del Arzobispado del Perú, el 9 de diciembre se lanzó una campaña que lleva el título de La vida pende de un hilo. Y esa campaña, que tiene el compromiso de muchas instituciones, se lanza para frenar las muertes que están aconteciendo en nuestra América Latina a causa de una crisis ecológica, social y ambiental que se produce por un cambio de época donde todo será nuevo, pero mientras tanto estamos atravesando el caos político, el caos económico y el caos social. Los problemas no son solo peruanos, son de todo un continente y de todos los países de la periferia, africana y también asiática. Queridos hermanos y hermanas, sepamos que esa situación no depende de cada país ni de un país por sí solo. Es un problema principal que sacude a toda la región y se debe abordar en conjunto, como nos pide la exhortación Laudate Deum del Papa Francisco, donde solicita una diplomacia capaz de iniciar relaciones coordinadas para garantizar la justicia social como única garantía de la paz verdadera. El Papa lo dice de este modo: o nos unimos o nos hundimos. Nosotros fuimos llamados humanos justamente por enterrar a nuestros muertos, por ponerlos in humus, por enterrarlos y por dar culto a nuestros muertos, por hacer memoria de su vida, de sus sueños, de su fe, de sus credos. Solo agarrándonos fuerte de nuestras raíces podemos crecer como un árbol y llegar muy alto. Así lo dice el Papa Francisco. Somos humanos siempre y cuando enterremos a nuestros muertos y al mismo tiempo nos hagamos cargo de sus muertes. Sobre todo cuando éstas son producto de una larga cadena de responsabilidades que involucra no solo a los pueblos latinoamericanos, sino a toda la familia humana. Eso es la crisis ecológica socioambiental y por eso mismo termina diluyendo la responsabilidad de cada uno de nosotros, incluso mía. Somos humanos, somos carne. Jesucristo puso en valor la carne humana al encarnarse. Eso creo, en el sentido de mi credo, ¿verdad? La salva, la redime. Por eso cada vida humana es digna y debe ser puesta en valor, escuchando sus sueños, considerando sus decisiones mediante procesos de participación de los que nadie quede atrás, como dice uno de los fundamentos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El Santo Padre no se cansa de repetir que estamos padeciendo una guerra a pedazos. Somos países hermanos, no nos enfrentamos entre nosotros a través de guerras de conquista. Eso nos diferencia de otros continentes. Sin embargo, somos víctimas de otro tipo de guerras que producen muertes silenciadas e invisibilizadas por causa de falta de alimentos, de medicamentos, de hospitales de calidad, de medios de comunicación eficaces, de alta tecnología, de recursos económicos al servicio del bien común, de democracias duraderas, de condiciones inseguras de trabajo, de adicciones, de trabajo en condiciones de esclavitud, de tráfico de personas y de órganos, de enfrentamiento entre organizaciones criminales,
de desastres naturales a causa del extractivismo, de represiones políticas, de inseguridad en la vía pública, en las carreteras, en los medios de transporte, de alcoholismo, de falta de profesionales idóneos, de negligencia en las gestiones gubernamentales y de tantas otras causas que nos duelen a todos, 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 como dijo el Papa Francisco en Lisboa. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados, ya que todo está conectado, dice la encíclica Laudato Si. Por eso el Santo Padre nos dice que nadie se salva solo y que la unidad en la diferencia es el camino a la salvación. Todos esos distintos tipos de muertes son la guerra a pedazos. Todos somos responsables de nuestros muertos y cada uno de nosotros puede sumar esa lista de muertos. Por eso la campaña que se presentó en el Vaticano se llama La vida pende de un hilo. Queridos hermanos, hermanos y hermanas del Perú, vengo como una compatriota de la patria grande, como la llama el Papa, pero sobre todo como parte del equipo de personas que el Papa Francisco ha llamado a colaborar con él en la Santa Sede como parte de la curia romana que constituye su pontificado. Mi función en esa curia no abarca las relaciones diplomáticas entre estados, como ustedes bien lo saben. Mi jurisdicción es la Iglesia latinoamericana y caribeña, pero mi función específica se trata de otra diplomacia, que es la de cuidar la vida, mediante la colaboración con las iglesias particulares para el desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe, bajo la dirección del cardenal Prevost, con colaboración de toda la curia, con la bendición del Santo Padre, y estoy al servicio del Papa, pero también de los pueblos, para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia, como han dicho nuestros obispos en la conferencia de Aparecida. Y quisiera volver a la frase inicial, un estilo de vida con sabor a evangelio. Ese es otro modo de decir democracia. Democracia no es una forma de gobierno. Eso pueden ser la república, la monarquía o las dictaduras, formas ilegítimas de gobierno. Pero siempre se hace política, aunque no siempre de manera legítima. La democracia no es una forma de gobierno, sino un estilo de vida que debe darse en las formas de gobierno para que éstas sean legítimas. Al día de hoy se entiende por democracia un estilo de vida donde prime el diálogo social como la mejor política, dice el Papa. No se trata hoy de la democracia griega, donde el poder era de unos pocos, el demos, la parte incluida del pueblo, por tener bienes. Hoy la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, pero sobre todo con el pueblo. Y eso es el diálogo social. Puede haber políticas donde prime el silencio, no el diálogo. Pero esa no es la mejor política de la que habla Fratelli Tutti, sino la peor política. La mejor política tiene como herramienta el diálogo social, es decir, la palabra pública, lo que significa que todos hablan, todos escuchan, pero sobre todo, todos deciden. Lo contrario es aristocracia, teocracia, holocracia, oclocracia, meritocracia o todo tipo de totalitarismos. Estos últimos estilos de vida totalitarios no tienen sabor a evangelio, porque el evangelio es palabra encarnada y la Iglesia de Jesucristo como asamblea pública es una comunidad donde todos son sacerdotes, profetas y reyes, según el pronunciamiento del Sacrosanto Concilio Vaticano II. Es decir, todos tienen palabra pública, lo que significa que la decisión por el respeto al bien común debe ser un lugar donde todos puedan participar. Pero si los ciudadanos hablan solos y desorganizados, eso no es diálogo social. Tampoco si unos hablan por otros. La frase que cité de Fratelli Tutti habla de sabor, que viene del latín sapere, que significa saborear. El saber es otro modo de conocimiento, distinto al científico,
que se adquiere en la experiencia, saboreando lo dulce y lo amargo. La democracia debería tener, sobre todo entre pueblos cristianos, sabor dulce, sabor a evangelio, sabor a ti, dice un bolero latinoamericano, porque el evangelio, como el amor, es palabra encarnada, que se siente en todo el cuerpo, decía otro escritor, el argentino Jorge Luis Borges. Jesucristo nos dice que vino para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Sin embargo, hoy solo unos pocos tienen vida buena y en abundancia, mientras la gran mayoría apenas sobrevive y en condiciones inhumanas. Además, si quienes apenas sobreviven toman la decisión de unirse para salvarse, es decir, si se organizan para mejorar sus condiciones de vida y por eso son reprimidos, entonces eso es lo contrario de un estilo de vida con sabor a evangelio. Es lo contrario de la felicidad, que finalmente es el fin de la democracia como estilo de vida. Para predicar el evangelio no basta con repetirlo, ni mucho menos con exhibirlo. Predicar el evangelio con palabras y gestos, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo, como dice la nueva constitución de la Curia Romana, es un estilo de vida democrático. La prédica evangélica es una práctica antes que una palabra. El evangelio es palabra encarnada, por lo tanto su prédica es una práctica que busca encarnarse en cada uno, en cada pueblo, en cada gobernante, en cada maestro, en cada médico. Si no se encarna el evangelio, al menos entre los creyentes, no será fácil concretar un diálogo social, porque supone amor humano, supone cuidado, y eso tiene que ver con toda la historia de la teoría política. El pensamiento social cristiano nos dice que el modo de encarnar el evangelio es poniendo en práctica el diálogo social. El diálogo social es la herramienta eficaz para garantizar la dignidad humana, el acceso universal a los bienes creados y desarrollados, la solidaridad institucionalizada y las estructuras de gobierno subsidiarias. Estos 4 principios que acabo de enumerar son los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Y el diálogo social es la herramienta que posibilita la realidad efectiva de esos 4 principios. Cuando estos principios no se realizan, la violencia en todas sus formas es inevitable y empiezan las muertes. Por eso el método de la Iglesia Católica en el campo moral social es el de ver, discernir y actuar. Ver significa poder identificar el problema principal que atenta contra lo humano. Discernir significa sentarse todos a la misma mesa de decisiones y reflexionar qué hacer para garantizar esos 4 principios fundamentales. Y actuar significa iniciar procesos de inclusión, de reconciliación y fraternidad, caminando juntos para una vida buena y en abundancia. Francisco, en la exhortación Querida Amazonia, no habla de 4 necesidades de un pueblo, como haría un político o un economista. Habla de 4 sueños: ecológico, social, cultural, eclesial o comunitario. ¿Por qué? Porque las personas que se unen como un pueblo no se movilizan nunca por necesidades. Las personas se mueven por un sueño. La necesidad, por el contrario, atemoriza y lleva al aislamiento. Los sueños esperanzan y llevan a formar la comunidad. Por eso la unidad es el bien máximo. Eso es un pueblo, una comunidad, diría el Papa Francisco, de apóstoles, porque van adelante, sin miedo. Eso significa la palabra apóstol, ir adelante enfrentando a los leones que se iban a comer a los cristianos. Avanzar, pero se avanza por sueños, por convicciones. Entonces, cuando pensamos en un pueblo, tenemos que pensar en una comunidad que toma la decisión de unirse, de ir avanzando juntos, para que sus necesidades sean reconocidas por el Estado como un derecho, bajo la forma de ley.
Si el Estado las reconoce, esos sueños van a ser real. Pero si el Estado las desconoce, se criminaliza la demanda y se reprime una manifestación pública. Este es uno de los formatos que adquiere la guerra a pedazos en nuestra patria grande, desde hace casi 2 siglos. No queremos que esto se repita una y otra vez entre nosotros. No sea así entre ustedes, nos dice Jesucristo. Para eso hay que poner en práctica la mejor política, que es el diálogo social. Ustedes lo están haciendo, y eso es un orgullo para toda la región. De lo contrario, la marcha y la contramarcha seguirá produciendo muertes, golpes de Estado, fuga de riquezas naturales convertidas en divisas y como consecuencia desempleo, hambre, mortalidad infantil, corrupción y crimen organizado. El poeta argentino José Hernández escribió una obra maestra en mi país, el Martín Fierro, y uno de sus versos dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sin embargo, no es fácil no pelear, no dividirse, cuando unos luchan por necesidades y otros luchan por intereses. Esa es una realidad que no debe ocultarse. Por el contrario, debe visibilizarse. No todos queremos lo mismo, ni tenemos los mismos intereses, ni las mismas necesidades. El diálogo social supone poner sobre la mesa distintos intereses y distintas necesidades para poder llegar a acuerdos que siempre serán parciales, para poder construir procesos. Eso se llama negociación y es la clave del diálogo social. Todo o nada no es una alternativa, ni para unos ni para otros. Por eso el Papa Francisco, en continuidad con todo el pensamiento social de la Iglesia, nos dice que el punto no está en el qué, sino en el cómo. En el cómo, que es el diálogo social, es donde se va a mover un estilo de vida democrático. El cómo, ese cómo, es la unidad en la diferencia. Y ese cómo, finalmente, termina siendo el bien común. El diálogo pasa a constituirse en bien común porque es la garantía de la unidad. Pero si silenciamos las diferencias, el diálogo no será social. El silencio no es salud, como decía un cartel en la última dictadura militar de Argentina. Por el contrario, la palabra es vida, y la palabra cuando es pública. El diálogo social no es algo que todos conocen, no, es más desconocido de lo que se piensa. Por eso creo que es muy valioso el proceso que se está dando en este país. Porque no se trata de un diálogo entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de estudio, de banca de parlamento, de púlpitos. El diálogo social es lo que se produce entre dos partes organizadas de una misma sociedad, cada uno con intereses y necesidades diferentes y seguro contrapuestas. Pero eso es la política. Lo contrario es la Pax Romana. El diálogo es palabra pública sobre las diferencias con la intención de llegar a acuerdos parciales y abiertos. Lo contrario es silencio y termina en lo que el Papa llama la guerra a pedazos. Cuando se termina la palabra comienza la violencia, decía Arendt. El silencio es violencia. El diálogo es garantía de la paz social, que posibilita una vida buena y en abundancia para todos. Sin embargo, no es diálogo entre dos individuos con intereses diferentes, sino diálogo entre dos comunidades organizadas, para lograr satisfacer los intereses de uno y las necesidades de otros. Vale decir que sin una previa organización comunitaria, en torno al menos a 4 problemas identificados como principales, que puede ser la dignidad humana, el acceso a los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, al menos eso es lo que plantea la Iglesia Católica. Sin eso no hay diálogo. En todo caso, habrá diálogo entre algunos amigos, pero no es el diálogo social que se espera en una democracia. El mejor ejemplo del diálogo social es el convenio colectivo de trabajo. Esto requiere, por un lado, trabajadores organizados en sindicatos, por otro lado, patrones organizados en cámaras. Cada representante de dichas organizaciones llevará algunos puntos a la mesa de negociación
y estará dispuesto a ceder parte de ellos para volver a ponerlos sobre la mesa en la próxima negociación. Llegar a un acuerdo general, acuerdos específicos, pero no están cerrados, siempre dejan un camino abierto. Un acuerdo no es una totalidad que tiene un punto y final, es un diálogo, abre un diálogo. No es tan difícil, tampoco es tan fácil. Lo más difícil es la unidad, no el diálogo social. Lo más difícil es la unidad que permite el diálogo social, bajo la forma de una organización comunitaria que supone ese diálogo. Sin esa unidad organizada no puede haber diálogo social. Sin la organización de los de arriba, de los de abajo, no es posible el diálogo social. Hay 200 años de historia que demuestran esto. La doctrina social de la Iglesia nace en la Rerum Novarum pidiendo esto para terminar con una situación calamitosa y urgente que emerge al comienzo de esa nueva forma productiva que fue la Revolución Industrial. Cuando una sociedad está atomizada, dividida en 1000 pedazos, cuando una sociedad está desorganizada, el diálogo social es imposible. A lo sumo será un encuentro entre amigos. El problema es diabólico y la solución es simbólica. ¿Qué significa esto? Diabólico significa división infinita en las diferencias. Simbólico significa unidad en las diferencias. Es por eso que el Papa, lejos de lo diabólico, propone lo simbólico, propone unidad en la diferencia. Es más, dice primero la unidad y luego la estrategia. Sin la decisión de individuos a unirse para salvarse, no hay posibilidad de diálogo social. Por eso primero la unidad, primero la común unidad, primero una comunidad organizada y luego entonces podemos hablar en términos de salvación. Podríamos hablar eternamente de diálogo social, pero no pasaríamos del plano discursivo. Es necesario encarnarlo, concretarlo. Pero si no somos capaces de alcanzar primero la unidad parcial y organizada que permita sentar a la mesa al menos dos partes representativas de necesidades y sueños dispuestas a escuchar y a decidir juntas, no hay diálogo social. Por supuesto que hay remedios provenientes de la política y la economía liberal, tanto de izquierda como de derecha, seguramente válidos y viables, pero San Francisco, el Papa Francisco y tantos otros que creemos en esa palabra encarnada, hablamos de otro tipo de soluciones, una solución que tiene que ver con esa unidad en la diferencia. ¿Por qué diálogo social? Porque los principios que lo rigen son la dignidad humana, el acceso universal a los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad. Estos 4 principios, de acuerdo a la visión católica, constituyen para nosotros la justicia social. Sin el cumplimiento de esos 4 principios, para todos, 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 como dice el Papa, no hay paz social para nadie, porque la paz es consecuencia de la justicia social. Aunque se quiere evitar este concepto, justicia social, este aparece siempre, porque es condición de la paz. Pero resulta que la justicia social supone el trabajo digno, el empleo, porque el trabajo es el primer organizador social, no la ley ni la fuerza pública. Esto dice justamente la organización que nos recibe, ¿no? Y el Papa Francisco dice, el gran tema es el trabajo. No se puede pensar en el diálogo social separado de las condiciones de trabajo, porque el trabajo es el primer organizador social que puede, a partir del cual puede generarse esa común unidad que permite el diálogo. Sin embargo, en nuestra América Latina no hay trabajo como empleo formal, con garantías sociales. Hay una gran población que está fuera de ese tipo de trabajo. No hay acceso a los bienes comunes y creados y desarrollados de manera universal. En muchos países no existe la posibilidad de asociarse solidariamente por derechos y en muchos se ha impedido la participación subsidiaria. No olvidemos que estamos en un continente que tuvo solamente en 100 años más de 200 dictaduras militares.
El pleno empleo digno es un sueño lejano en nuestra América Latina que está endeudada, que está explotada. Por eso, el Santo Padre Francisco ha puesto como lema del Jubileo 2025, peregrinos de la esperanza. Porque la esperanza, como virtud teologal y también política, es el dínamo que moviliza a esa unidad que necesita y posibilita el diálogo social. Pero también dio un mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2025, donde llama a reducir y condonar la deuda externa. Esperanza y deuda las puso juntas como desafío para el 2025. Van juntas. La deuda impagable lleva a la desesperación. Y en la desesperación no es posible la palabra, sino la violencia. Sin esperanza no hay un diálogo social real. Se preguntarán qué tiene que ver esto con ustedes, o al menos con este encuentro sobre el diálogo social, mucho. La gran deuda que soportan nuestros países termina siendo la causa principal de todas las guerras a pedazos que enumeré al comienzo. La deuda pública impide el trabajo. Sin embargo, y sin ese trabajo no hay comunicación como organización comunitaria. Y sin organización comunitaria no puede haber un diálogo social real. Es muy importante tener conciencia de esto que nos dice el Papa, porque de lo contrario terminamos pensando que no sabemos dialogar y que por eso fracasamos en el intento de un diálogo social. Entonces vendrán desde afuera, con recetas foráneas, con soluciones construidas en otros contextos, que funcionan, porque fueron pensadas para otros contextos, pero no en los nuestros, y nos dirán que no sabemos gobernarnos y que siempre terminamos en la corrupción. Pero no olvidemos que detrás de todo eso está esta deuda de la que el Papa Francisco ha puesto como desafío para el Jubileo 2025, cómo empezar a negociar esas deudas que impiden finalmente el diálogo social. Por eso el Papa dice a los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra que sean capaces de convertir la pasión en acción comunitaria. Dicho de otro modo, en lugar de pelearnos entre nosotros, discutirnos, enfrentarnos, tenemos que juntar esa pasión y ponerla al servicio de la unidad. Una unidad que nos permita verdaderamente tener una vida buena y en abundancia para todos. Lo que dije es un resumen de muchas frases del Papa Francisco en sus homilías, en sus documentos, en sus declaraciones. Cuando entregue el paper van a ver todas las citas. Y bueno, muchas gracias y ojalá pueda ser una contribución para ustedes. Muchas gracias, doctora Acuda. Muchas gracias, doctora Acuda. Y a continuación, el comentario del magíster Jaime Althaus. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a formar parte de este panel sobre un tema tan importante como el que nos ha expuesto Emilce Cuda. Y quiero comenzar rescatando la importancia del concepto efectivamente de diálogo social, del llamado a un diálogo social incluso como esencia de la democracia, aunque, claro, la definición, el diseño de la democracia en Occidente parte más bien del supuesto no de que hay una voluntad de amor entre los ciudadanos, sino una voluntad de poder, y entonces la democracia se diseña como un mecanismo para limitar el poder, ¿no? Entonces ese es digamos, una otra cara de la moneda de lo que nos ha presentado Emilce. Pero en el caso concreto del Perú sí creo que este llamado al diálogo social es sumamente pertinente en este momento, ¿no? Porque el Perú ha dejado de crecer, ha dejado de tener viabilidad, ha dejado de tener futuro, ¿no? El Perú,
cuando abrió su economía, privatizó, liberalizó, en fin, empezó a crecer a tasas altas y sostenidas, y la pobreza se redujo de un 60% a un 20% en el año 2019, e incluso hasta la desigualdad medida por el índice de Gini se redujo también. Entonces el Perú avanzaba, incorporaba, redistribuía, tenía futuro, pero eso se acabó. Y entonces se acabó primero con la pandemia, que redujo, que volvió a aumentar la pobreza de 20 a 30%, pero ya antes de la pandemia la velocidad del crecimiento se había reducido por una acumulación de regulaciones, de obligaciones, de cargas sobre la actividad económica, sobre las empresas, que hacían cada vez más difícil invertir. Solamente los grandes capitales, digamos, podían invertir y sortear todos esos obstáculos burocráticos, ¿no? Y entonces la velocidad se redujo, no solo se redujo, sino que, por supuesto, los pequeños, los microempresarios, no podían crecer, no podían formalizarse, tenían que permanecer excluidos en la informalidad. De ahí la importancia del diálogo social, es decir, yo creo que en este instante, en este momento se requiere que empresarios, trabajadores, academia, etcétera, se sienten a hacerse una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para volver a crecer? Para volver a crecer a tasas altas, para que el Perú no termine en la inviabilidad social, en la discordia social permanente, ¿no? Para volver a reducir la pobreza, para avanzar rápidamente en la reducción de la pobreza y en la incorporación de los peruanos a la legalidad. Y ese es el tema. Entonces, hay una experiencia que puede servir de base, que es esta, que ya está siendo cada vez más conocida, de este diálogo social entre CAPECO, que es la Cámara Peruana de Construcción, y la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Esto es un diálogo que tiene ya 22 años, llegan a acuerdos todos los años, acuerdos por negociación colectiva, pero además se ponen de acuerdo en formular propuestas que llevan al Ministerio de Vivienda sobre programas de desarrollo y todo lo demás. O sea que van más allá del mero acuerdo sindical o salarial, ¿no es cierto? Entonces, ese núcleo sirvió para, frente al problema de la inseguridad creciente y la criminalidad que avanza, se juntaran ya no solo estas dos organizaciones empresariales y sindicales, sino que se juntaran con otras organizaciones empresariales, incluyendo la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, etcétera, y la propia CGTP, que es la Central General de Trabajadores del Perú. Se juntaron para hacer propuestas de política de seguridad y lucha contra la criminalidad. No solo se juntaron y se reunieron una vez por semana durante 3 meses hasta que formularon la propuesta, sino que hicieron 2 movilizaciones en las calles para llamar la atención al gobierno, lograron reuniones con la Presidenta de la República, pero la mayor parte, lamentablemente, de las recomendaciones no se han aplicado, ¿no? Pero ahí tuvimos por primera vez en la historia, yo diría, del Perú, un esfuerzo conjunto de empresarios, de las organizaciones, como dice Milce, organizaciones empresariales y laborales, claro, frente a un desafío común que era la inseguridad, el avance de la criminalidad. El asunto es cómo hacer para escalar esto a otros niveles, cómo hacer para pasar a temas que ya no son tan fáciles de acordar, justamente el tema del crecimiento, cómo hacer para que este diálogo pueda concentrarse en el tema de qué hacer para volver a crecer, qué hacer para reducir la informalidad, ¿no? Y bueno, hay un esfuerzo que está empezando a plantearse nuevamente desde CAPECO y la Federación para generar un documento que luego pueda ser también compartido con las organizaciones empresariales y la CGTP para ver si se avanza en esta línea. Pero eso es mucho más complicado. Es mucho más complicado por 2 problemas. En primer lugar, porque la Confederación General de Trabajadores del Perú es todavía tributaria de una ideología de clases que
digamos, ha determinado que nunca haya podido sentarse, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo para discutir las reformas que se requiere introducir en la legislación laboral para que haya mucho más empleo formal, para precisamente reactivar también el crecimiento, volver a darle capacidad de crecimiento a la economía, ¿no? Entonces, claro, porque para la CGTP, lamentablemente, cualquier reforma es una concesión a la patronal, y si la economía se ve como un juego de suma cero en el que la riqueza es fija y cualquier incremento que yo tenga de la riqueza es en detrimento del otro, entonces no hay manera de sentarse a conversar. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para crear lo que Emil se llama una unidad en la diversidad? Crear un marco común que permita sentarse a discutir y a negociar, ¿no? Porque si uno, claro, parte del supuesto de que el enemigo es el capital, el capitalismo, y por lo tanto el neoliberalismo, y por lo tanto hay que ir a una asamblea constituyente para cambiar el modelo económico, lo que en los países bolivarianos solo ha servido para concentrar el poder y perpetuarse en él. Entonces no hay manera de crear una comunidad, una unidad que permita crear un marco para sentarse a negociar, porque el otro es un enemigo, por definición, ¿no? Es un enemigo de clase. Entonces, el problema es que la CGTP todavía ha quedado atrapada en ese paradigma, que es un paradigma en el fondo autolimitativo y excluyente, ¿no? Porque si se abriera a la discusión, si se abriera a una legalidad laboral, a una formalidad laboral mucho menos onerosa, más libre, mucho más flexible, lo que tendríamos es mucho más inversión, más trabajo, más demanda de trabajadores, por lo tanto salarios mucho más altos. Comparemos Corea del Sur con el Perú. En los años 60 el ingreso de un trabajador en Corea era inferior al peruano, ahora es 6 o 7 veces superior, con unas regulaciones mucho más flexibles que han permitido la inversión y el crecimiento. Entonces, yo creo que la CGTP debería atreverse a romper ese paradigma que todavía la ata al pasado, un paradigma autolimitativo, y lanzarse a la aventura de ensanchar su propia base sindical, porque si hubiese mucho más trabajadores ganando más dinero, tendría pues una base sindical mucho más grande, sería más poderosa, sería más interesante, más participativa, ¿no? Sería un actor más fundamental en el país. Debería salir de su pequeñísima zona de confort y lanzarse a esa, digamos, epopeya social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que significaría, y con eso ya tendríamos una unidad en la diversidad, una unidad que permitiría sentarse a conversar y a discutir mejoras, como es lo que sí ocurre en el caso de CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Eso cómo hacer para escalarlo a nivel nacional, a nivel social, ¿no? Esa es la pregunta, a mi juicio. Y hay un segundo problema, y es que estas mismas, digamos, estas mismas sobreregulaciones, estas mismas rigideces, esta maraña regulatoria hace que las grandes mayorías en el Perú sufran de una exclusión de la formalidad. Lo has mencionado en tu presentación. Necesitamos trabajo, pero trabajo formal, con derechos, con garantías. Y el 75% de los peruanos no tienen trabajo formal y cada vez lo tienen menos porque el Estado, las regulaciones, la formalidad se ha vuelto sumamente costosa e inabordable. Solamente la gran empresa puede realmente moverse en el reino de la formalidad. Entonces, y el problema es que aquí se da que los sectores organizados, aquí hay un tema con la organización, que son estos sectores laborales, formales,
en realidad corresponden con la política formal. La política formal en el Congreso tiende a, digamos, otorgar beneficios y facilidades a estos sectores organizados que tienen capacidad de movilización, que tienen capacidad de organización. Y entonces hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Yo me movilizo, me convierto en un bolsón electoral interesante y entonces el político me da lo que yo pido. Pero eso que me da, esa regulación, ese beneficio que me da, es una barrera incremental para la formalización, es cada vez más difícil formalizarse. Entonces, eso ocurre, pues. Entonces necesitamos resolver ese problema serio, porque los informales lamentablemente no tienen organización, no tienen lo que Marx llamaría conciencia de clase, ¿no? Los informales no están organizados y por lo tanto no pueden demandar, no tienen participación en este diálogo. Y efectivamente necesitarían organización para eso. Ahora, por otro lado, ya terminando, por supuesto, el crecimiento económico del país que está exangüe, exánime, que no da para reducir la pobreza, también ha sido afectado no solamente por este incremento de la maraña regulatoria, sino por la crisis política, la anarquía política que vivimos desde 2016, y eso se origina en otra división, en otra fractura muy importante, en otra polarización que es la que se ha dado entre fujimorismo y antifujimorismo, que, en fin, sería largo entrar en ese análisis ahora, en este momento, pero que finalmente esto ha derivado en la división entre caviares y anticaviares, que de alguna manera también no genera condiciones, pues, para crear la posibilidad del crecimiento económico, ¿no? Que es fundamental, como digo, para volver a reducir la pobreza y para mejorar los servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, etcétera. Es decir, no hay manera de hacer redistribución si no se genera riqueza, hay que generar riqueza. Para eso necesitamos diálogo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y a continuación hará uso de la palabra la magíster Milagros Campos. Por favor, adelante, Milagros. Bien, buenas tardes con todos. Yo quiero empezar por agradecer al Instituto de Estudios Social Cristianos en la persona de Armando Borda, así como a las instituciones que han permitido poder reunirnos hoy y escuchar la reflexión, la ponencia de Emil Secuda, que nos ha recordado, y quiero agradecer por eso, el sentido de la política, el diálogo, la reconciliación y la gobernabilidad desde la doctrina social de la Iglesia. Creo que estas reflexiones nos permiten pensar en el futuro, un tema que pues cada vez se ve un poco lejano porque vemos una política, y eso no es solamente en el Perú, muy inmediatista, ¿no? Donde las decisiones se toman prácticamente para el aquí y ahora y no pensando en el futuro. Yo quisiera también referirme a esta reflexión sobre el diálogo social en el marco de un estilo de vida con sabor al Evangelio. Eso ha suscitado para mí también una serie de reflexiones, porque si bien pensamos en el Perú, también creo que es necesario proyectarnos en América Latina, el continente que tiene muchos elementos en común, cada uno con sus particularidades, pero Jaime hablaba hace un momento sobre informalidad y es un tema que en mayor o menor medida enfrentamos, como la criminalidad organizada, como los problemas de debilidad institucional, países que hemos luchado contra las dictaduras, autocracias en general, y como dice el Papa Francisco, pues las dictaduras no tienen sabor a evangelio ni a la política desde la doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente, en la región
existen dictaduras y cuando se encuesta sobre la tolerancia a los regímenes autocráticos, lamentablemente no hay un rechazo unánime e intenso en todos los países de la misma manera. Y hay situaciones en las cuales, dependiendo del signo político, algunos consideran que estas autocracias terminan siendo aceptables, ¿no? Y creo que ese es un gran reto de cara a la formación de ciudadanía, que es un requisito esencial para hablar de diálogo social. Yo quería también referirme tal vez a 3 temas en el tiempo que tengo, y uno tiene que ver con el diálogo, el segundo con la democracia y el tercero con la política, la buena política, como dice el Papa Francisco. Respecto del diálogo, yo creo que ese es un elemento esencial. La conferencista nos ha mostrado que el diálogo es una herramienta, y creo que ese diálogo puede ser una herramienta eficaz para garantizar la dignidad y los principios esenciales de la vida en comunidad. Pero eso supone también el reconocer al otro como un igual a mí, como una persona digna de ser escuchada. Si rotulamos a las personas y las descalificamos, creo que es muy difícil que nos podamos sentar a conversar. Y eso nos está pasando, ¿no? Nos está pasando como sociedad en un momento de polarización. Es curioso, ¿no? Porque creo que entre 2021 y 2023 o 2022 podíamos hablar más de polarización. Hoy tenemos una sociedad muy fragmentada y una política muy fragmentada que genera incertidumbre respecto del futuro. La polarización está allí, pero no parece estar en la política nacional, en las instituciones estatales. Y creo que es necesario que nos comencemos a escuchar para poder reconstruir, no deconstruir esta posibilidad de entendernos y de dialogar. Pero también cuando, como dice la encíclica, en este juego mezquino de las descalificaciones, el debate puede ser una herramienta inconducente. Y es inconducente también cuando se utiliza el diálogo como una estrategia para perpetuar el problema o para solamente hacerlo escalar. Entonces creo que es necesario que ese diálogo tenga, no que pongamos condiciones, sino que se prepare ese diálogo social. No es posible tampoco cuando la sociedad está atomizada, se nos ha dicho, y creo que allí es donde tenemos que mirar cómo salir de esta fragmentación, este esquema en el cual, pues, en una misma comunidad se pueden identificar visiones y problemas diferentes que se alejan de la unidad. Eso supone también tolerancia, qué duda cabe, pero tolerancia para buscar un consenso. El diálogo tiene que estar abierto al consenso. Lo segundo es democracia, porque, como se ha señalado, el diálogo no es un fin en sí mismo. La democracia es como la buena política, ¿no? Y yo a veces huyo un poco de las democracias con apellidos, ¿no? Porque se vacían de contenido. Entonces, sin embargo, qué duda cabe que tenemos que empezar por la democracia electoral. La democracia es una manera de elegir a nuestras autoridades con la posibilidad de tener un juez imparcial que conduzca a un resultado aceptado por todos, y mientras más pronto, mejor para la gobernabilidad. Esto nos lleva también a pensar que cuando hablamos del contenido de democracia, necesariamente tenemos que ubicar los derechos de las personas y la dignidad de la persona, como señala el artículo 1 de nuestra Constitución. Partiendo de la dignidad de las personas y de los derechos, pues el otro aspecto tiene que ver más con lo orgánico y las relaciones entre poderes del Estado.
donde ningún poder puede concentrarse, sino que es necesario que exista control. Con esa definición de democracia es posible que podamos sentarnos a caminar y no importan los matices. Si el punto de consenso es ese esquema democrático que reconozca derechos de las personas y que reconozca la posibilidad de controlar el poder del Estado y evitar su concentración, creo que podríamos ver matices, como decía el expresidente Sanguinetti hace algunas semanas. No importa quién va a ganar, no es tan grave que gane uno o que gane el otro, porque en 5 años volveremos a votar. Y conducir de buena voluntad un país no supone este dilema de la política en que siempre se confronta a Schmitt con Hannah Arendt, ¿no? La idea de la política como el enemigo público al que tengo que destruir y vencer, no el que se va a sentar a mi costado para tratar de encontrar consensos mínimos, que nos lleva un poco más a la lógica de una política consensuada que nos muestra Hannah Arendt. La pregunta es, ¿cuál es la política del Evangelio? ¿Cuál es esa buena política hacia la cual nos debe conducir el tratar de construir un país para todos? Creo que eliminar al que piensa diferente, al final de cuentas es lo que va a pasar factura, ¿no? Ir por el lado de las narrativas y batallas culturales no hace más que etiquetarnos y alejarnos como sociedad. Finalmente, cuando hablamos de la buena política, en la línea de lo que señala el Papa Francisco y también en la doctrina social de la Iglesia y los mensajes de Juan Pablo II, creo que nos debe llevar a pensar en el bien común. La construcción del bien común no significa buscar un bien colectivo que atraviese por reducir los derechos de las personas. Muy por el contrario, creo que el bien común debe llevarnos a construir una sociedad que defienda los bienes colectivos, lo hemos visto en la pandemia, pero en el respeto de las libertades personales. El Papa diría que necesitamos esa política que piense con visión amplia y que lleve en adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pero la buena política también tiene que estar al servicio de la paz, de los derechos, sea que elijamos esta ética de la responsabilidad o de la convicción. Creo que la reflexión es cuál es el espacio que damos a esa política de búsqueda de consensos. Creo que es la que nuestro país necesita, creo que es esa construcción del bien común en la cual buscar los fines colectivos suponen también legitimar los medios con los cuales logramos esos fines. Solo con eso creo que estaremos en condiciones de poder construir ese diálogo y en el respeto y construcción de la justicia social. Muchas gracias. Gracias, Milagros. A continuación, el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Social Cristianos por la invitación, a los auspiciadores y a la OIT por acogernos hoy en su sede, y felicitar a Emilce Cuda por esta ponencia. Sobre todo resaltar lo que nos viene a recordar, porque no está de moda la doctrina social de la Iglesia, no está de moda el bien común, no está de moda ser ponderado, no está de moda ser de centro y ser ecuánime, no está de moda. Están de moda las oposiciones, las radicalidades.
las fragmentaciones, eso está de moda. Y esas polarizaciones extremas son los que ganan votos ahora. Entonces, si bien no es novedoso el mensaje, yo creo que sí, se renueva y es valiente plantearlo ahora que no está de moda. Y creo que hay que hacerlo otra vez de moda. Pero la doctora Emilce mencionaba en su texto, cuando la sociedad está atomizada, el diálogo social es imposible. Y estamos, como ya se ha dicho, en una sociedad atomizada, fragmentada. Y es lo que tenemos. Entonces yo quería plantear, en base a tu ponencia, Emilce, 3 aspectos para, creo que ver que tenemos que trabajar en vista de reducir esta polarización, esta fragmentación, esta atomización, o en todo caso comenzar el diálogo en estos 3 aspectos, pero que tenemos que trabajar. El aspecto conceptual, el religioso y el ético. Y en primer lugar el aspecto conceptual, y ahí sí me sumo con Jaime, ahí me gana mi vena antropológica. A nivel conceptual político, si ustedes recuerdan, a mediados del siglo pasado se decía que había 3 partidos políticos en el Perú. El aprismo, el antiaprismo y los militares. Finales del siglo pasado se planteaba más bien 2 partidos. El fujimorismo y el antifujimorismo. Y eso hasta ahora queda, ¿no? Los 3 últimos procesos electorales en la segunda vuelta los ha perdido el fujimorismo. O sea, el antifujimorismo todavía existe. No solo el fujimorismo. Pero ahora tenemos otra división. Caviares y anticaviares, que lo mencionó Jaime. El problema es que este término nadie sabe lo que significa. Es decir, ni siquiera tiene, quizás para Emilce, hay que hacerle la anotación, ¿ok? Vacío de contenido. Entonces se supone que la izquierda pituca, o como quiera, pero en verdad la izquierda y la derecha le llaman caviares a todo y le echan la culpa de todo. O sea, es el fantasma que eso es, caviar, caviar. Claro, si piensas, eres caviar. Si has leído un libro, recontra caviar. Si has escrito un libro, ya no tienes redención, ¿no? O sea, vacío totalmente de contenido, pero que sirve, ¿ok?, para descalificar al otro. Y por otro lado, claro, los fachos, la reacción. No, aquellos son los fachos. La DBA. Aquí Emilce se habla de la DBA, es la derecha bruta y achorada. Entonces los términos. Y ahí nuestro amigo Pancho Belaunde, que está acá, escribió su libro, muy simpático, se lo recomiendo, Más allá de fachos y caviares, por un diálogo político. Y con toda razón. Pero ¿a qué voy con esto? Que tenemos un primer problema, que es la descalificación del otro como un actor válido de diálogo. Entonces, si partimos de eso, y claro, la propuesta tuya es el diálogo social, pero aquí con esta sociedad fragmentada, atomizada, el primer problema que tenemos que superar es reconocer al otro. Tan grave es el problema que hace un mes un ministro de Educación, frente a personas que protestaban por muertes que sucedieron hace 2 años, les dijo: los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Y no pasó nada. No pasó nada. Ni siquiera la conferencia episcopal se pronunció. Eso yo creo que es un primer punto que tenemos que trabajar. El aspecto religioso. Hablar del ámbito religioso y político, ya cada uno tiene su materia, su complejidad, pero hablar de los dos creo que se hace todavía más riesgoso y creo que hay que tener una sabia prudencia para separar a Dios del César. El Instituto de Estudios Social Cristiano tiene varias publicaciones justamente sobre el tema de religión y política, que lo hemos sacado en los últimos años,
Y justo en octubre del 2018 presentamos un libro que se llamaba Religión y Política, que ahora te lo voy a dejar. Y un estudio con 10 investigadores en el continente sobre 10 países, cómo se estaba manejando el tema de religión y político, sobre todo evangélicos. Esa semana ganó Bolsonaro la segunda vuelta electoral. Muy bien, yo fui a Brasil a hacer trabajo de campo, a hablar con mis amigos pentecostales y a preguntarles de frente, oye, ustedes propugnan valores evangélicos, morales, ¿cómo pueden votar mayoritariamente, no totalmente, por un misógino, xenofóbico, que descalifica a la gente? Y un pastor que no era neopentecostal, era pentecostal de las Asambleas de Dios, en Río de Janeiro, me dice, José Luis, es que Bolsonaro es el eleito de Dios, el elegido de Dios. ¡Wow! Si alguien te dice que este presidente es el elegido de Dios, bueno, ya dejé de hablar, porque si es el elegido de Dios, ya que hay que decir, que hay que discutir. Claro, esos mismos denominaciones pentecostales años atrás apoyaban con el mismo entusiasmo a Lula da Silva y a Dilma Rousseff mencionando los mismos versículos de la Biblia. Lo cierto es que ahora los evangélicos confesionalmente tienen más protagonismo que los católicos en la política latinoamericana. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Antes era la democracia cristiana, ¿no es cierto? Doctrina social de la Iglesia, ahora muy venida menos, y ahora más bien son los evangélicos los que retoman la tarea. ¿Y qué pasó? ¿La política se ha vuelto más religiosa o la religión se ha vuelto más política? Estos nuevos líderes evangélicos, ¿en verdad son religiosos o son políticos? ¿Son evangélicos políticos o políticos evangélicos? Ahora, no estoy diciendo de que los cristianos, católicos, evangélicos no debamos de participar en la política. Al contrario, es una invitación que nos hace la doctrina social, el Papa Francisco, y se habla mucho de los políticos. O sea, claro, y que tenemos que enarbolar nuestros valores cristianos, por supuesto, no estoy planteando eso. Para mí el problema es cuando tenemos mesianismos políticos e integrismos políticos. Y esto se ve en dos puntos. Primero, creerse los enviados de Dios. Dios me ha dicho que postule, Dios me ha dicho que haga esto, y Dios, claro, tienes el celular de Dios que todas las noches te dice lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Y el segundo peligro que veo es que cuando quieres imponer a un país tu convicción religiosa, olvidando el juego democrático. Claro, buscan un neoconstantinismo, buscan, en base a una supuesta mayoría moral, mayoría cristiana, imponerlo en políticas públicas. Y ahí pierdes democracia, porque no pierdes de vista el bien común y el juego de la democracia. Una cosa es exponer y proponer y otra cosa es imponer. El caso, volvemos otra vez a Brasil con Bolsonaro, cuando él planteaba, ¿no? Brasil es un país laico, sí, pero la población es cristiana. Así que aquí la mayoría son cristianos. Él decía, ¿no? Las minorías tienen que ser curvar para las mayorías. Las minorías se tienen que inclinar a las mayorías. ¿Y cuál era la mayoría? Supuestamente la de él, que quería atribuirse el 90% de cristiandad en Brasil. Y miren cómo terminó. Veo esos riesgos y yo creo que hay que enfocar bien la participación, porque muchas veces cuando la iglesia se manifiesta, claro, los que no les conviene la crítica dicen que las curas no se metan en política. No, yo creo que los católicos tenemos que participar, pero participar bien respetando la democracia y el juego de los sistemas. Tercer y último punto, la perspectiva ética. Yo hace casi 40 años que voy a las cárceles como agente de pastoral carcelaria de la Iglesia Católica. Y bueno, nunca he visto yo personas más religiosas que los presos. Se persignan antes de robar, tienen el tatuaje Dios y mi madre, se encomiendan a Sarita Colonia.
¿no es cierto? Religiosos son. Y en este contexto, en Lurigancho, que es donde yo voy, una cárcel con 10.000 internos, en octubre hacemos siempre la procesión del Señor de los Milagros, y una vez, bueno, llevamos un pabellón, entró la procesión, y en esas épocas, en esos años, había el taita. El taita salió de su celda muy convencido, tocó la imagen, hizo su ofrenda. Muy bien, salió y después me quedé conversando con él. Y le digo, oye, mira, qué bien, no sabía que eras devoto. Claro, pues hermano, ¿cómo no voy a hacer? Le digo, ¿pero eres creyente? Sí, por supuesto, hermano. Le digo, pero ¿y tú a qué te dedicas? Hermano, yo soy apretón. Apretón es asaltante, ¿no? Le digo, entonces, ¿crees en Dios? Sí, pero ¿te dedicas a robar? Sí. ¿Asaltante? Sí. A ver, dime, entonces explícame, por favor. Entonces, ¿robar es bueno o robar es malo? Depende, pues, hermano. Digo, ¿depende de qué? Si el robo es grande, es bueno. Si el robo es chico, es malo. Miren, en esos mismos años, en la caída del fujimorismo, me llamó una familia, en fin, habían como 300 presos en las cárceles peruanas del gobierno de Fujimori, muchos militares. Uno entraba y era todo un comando conjunto ahí pleno, ahí en el pabellón. Fui a visitar unos militares y llegué y la verdad que me puse a conversar, muy simpático, pero estaban todos felices, no habían hecho nada. Ya arreglé con el abogado, ya en una semana salgo, entonces me llaman a mí para visitar y la verdad que aquí están bien panchos, están felices. Entonces yo le dije, porque me llamó la atención verlos todos, le digo, disculpen, pero ¿por qué están acá? Y ahí sí, guardando la jerarquía y antigüedad militar, el general más antiguo tomó la palabra. Y dijo, doctor, usted ha hecho una pregunta que es necesaria contestarla. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá porque no sabíamos que nos estaban filmando. Y hacía alusión al mejor videasta del Perú, Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué diferencia hay entre este taita del Lurigancho y este general que está preso, que cree que está ahí porque su error fue que no sabía que lo filmaban? O sea, la próxima vez lo va a hacer mejor. Solamente cuidarse que no lo filmen, ¿no es cierto? Pero el problema no es este general o este taita. El problema es que estamos con diferentes sistemas de valores. Grupos con diferentes sistemas de valores. Y es la famosa moral de la argolla. Es decir, todo lo que conviene a mi grupo, a mí, está bien. Todo lo que perjudica a mí, a mi argolla, está mal. Y eso lo vemos todos los días en el Congreso de la República. Entonces no hay valores comunes. ¿Cómo plantear un diálogo con grupos sociales que tienen unos sistemas de valores un poco distintos a los nuestros? El otro día me invitaron para hablar sobre gobernabilidad y sobre el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen muy baja aprobación. Y yo les pregunté, ¿ustedes quieren, me llaman como profesor de ética o como criminólogo? Porque la verdad, claro, desde la hipótesis fiscal, en el Congreso y los partidos ya hay organizaciones criminales y están financiados por organizaciones criminales. Entonces creo que ese punto no hay que soslayar, porque en el diálogo van a salir finalmente valores diferentes, no los valores que tenemos poniendo en primer lugar a la persona y el bien común. Termino más bien con un llamado, estimada Emilce, para no ver la viga en el ojo ajeno solamente. Creo que debemos hacer una introspección humilde, una mirada intra de la Iglesia y preguntarnos si todo aquello que propone la doctrina social de la Iglesia y el Papa Francisco, y que hoy tú nos lo has recordado, ¿lo estamos cumpliendo al interior de nuestra Iglesia? Es decir, esta sinodalidad que plantea el Papa, fabuloso, volver a los inicios de la Iglesia, a las bases, Iglesia como comunidad, que no es nuevo, ojo, yo lo he vivido, he trabajado más de 20 años para la Iglesia con Monseñor Strothmann y se vivía la sinodalidad.
Lo he vivido en la conferencia parecida donde fui invitado, éramos solamente 16 laicos de toda América Latina, y quien presidía el comité de redacción era justamente el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Se vivía la sinodalidad donde ya no había ni laico, obispo, arzobispo, nuncio, argentino, no, todos eran posibles. Pero entonces pregunto, esta sinodalidad, este diálogo, esta unidad en la diferencia que tú lo has planteado muy bien como característica eclesial, con los que piensan diferente, ¿le estamos practicando dentro de nuestra propia iglesia? ¿O también discriminamos al que piensa diferente, vetamos, tachamos, entramos a la cultura de la cancelación? Es decir, ya no lo saludamos, ya no lo convocamos, y más, hasta lo bloqueamos en el WhatsApp. Creo que nos haría muy bien hacer este ejercicio de introspección humilde para salir con más fuerza a proponer este diálogo social, reconciliación y gobernabilidad. Gracias. Muchas gracias. Entonces, para el cierre de esta conferencia, invitamos a Emilce para que haga un comentario final. Adelante, Emilce. Bueno, en principio, gracias a los tres por los aportes. En principio, decir que la doctrina social de la Iglesia es un aporte al mundo secular, no es el único. Por eso en el paper digo, hay soluciones liberales de derecha e izquierda y hay soluciones desde la Iglesia, no en sentido autoritario, es un aporte. Pero además, esos principios de la doctrina social de la Iglesia se construyen en la coyuntura. Hoy, en alguna de las reuniones que tuve, decía cuál es la diferencia entre el credo, lo que una religión sostiene, cree a partir de un dato revelado, inamovible, eso no cambia, y otra cosa es los principios de la doctrina social de la Iglesia que emergen a partir de conflictos, o sea, emergen del conflicto. Y no es algo que inventa el catolicismo cualquiera sea el pontífice. De hecho, lo toma de soluciones que surgen en el mundo secular. El tema del diálogo social no lo inventa la Iglesia y los principios de la doctrina social que enumeré tampoco. Tienen que ver con un momento histórico, porque el pensamiento social de la Iglesia empieza desde la predicación de Jesucristo, porque el tema de la justicia social es constitutivo de la prédica cristiana, no es algo ad hoc. Por eso lo cuelgan, ¿no? O sea, lo matan justamente por curar en sábado, por ser un curandero lo matan. Porque estaban esperando que pisara el palito, es decir, que incumpliera algo de la ley establecida. Ahora, esos principios surgen de la coyuntura del siglo XX, pero a mí me interesó mucho lo que dijo él, porque es muy interesante, voy a decir por qué. El Papa, en un momento donde todos los líderes políticos, si son líderes o no, pero por lo menos son los que están en el gobierno, como dije hoy también, suben al gobierno por vía democrática o por golpes de Estado blandos o por lo que fuere, lo hacen a través de un discurso religioso, no teológico, religioso. Y un líder religioso con un poder simbólico transnacional está llamando a la política. O sea, a eso llegamos. Es decir, el Papa dice, no hagan ideología, hagan política. Separen la religión de la política, no ideologicen. La realidad es superior a la idea, dice el Papa. La realidad es superior a la idea. Júntense, hablen y saquen soluciones concretas. Lo que él dijo me parece fundamental, porque lo que él dijo es hoy el punto de conflicto. Es el punto de conflicto. Es decir, cuando los empresarios organizados en cámaras a lo largo de 100 años, vamos a poner, 100 años cumplió la OIT, 100 años, organizados, se sentaban a discutir con las partes, estábamos hablando de empresarios locales, empresarios peruanos, argentinos, bolivianos, latinoamericanos. Hoy esos empresarios no son de nuestro continente y vienen de un contexto
donde el diálogo social no existe. Por lo tanto, la posibilidad de sentarse a pactar mejores o peores o más restricciones o menos, no están. Así que alguien ponga sobre la mesa concretamente, esto no avanza porque las restricciones laborales no permiten el desarrollo del capital, la verdad, chapó, porque nadie lo dice, pero es el discurso real. Ahora, la pregunta frente a eso es, esas restricciones al capital, que para unos son restricciones al capital y para otros son derechos laborales, surgieron del diálogo social. Ese es el punto, es decir, no sé cuál es la solución, pero sí quiero plantear que todas las restricciones, si las vemos como algo negativo, surgieron de diálogo social, surgieron de acuerdos colectivos. Sí, de la política, pero porque esas partes lograron llegar al sillón de la política. Bueno, por lo que fuere, hicieron mejor campaña, hicieron un mejor proceso de seducción en el momento electoral, pusieron un gobierno populista, lograron sentar mayoría en el Senado, en fin, por lo que fuere, pero ganaron eso y se logró, o sea, hubo una contienda, pero eso debería cambiarse también con el diálogo social, en el caso de que fuera restrictivo. Entonces, en ambos casos es el diálogo social lo que aplica, o sea, hablando del modo, del método, ¿no? Para ponerlos o para sacarlos, siempre termina siendo el diálogo social, porque lo contrario sería un sistema totalitario, que podría pasar, porque estos nuevos sistemas económicos que vienen de fuera del continente latinoamericano desconocen, se han puesto plantas industriales, pero las condiciones que se pusieron a los países eran no respetar las leyes laborales que se habían elaborado a lo largo de 100 años, por ejemplo. Para algunos países pasaron, en otros países no. Ahora, el tema es cómo volver a organizar eso, porque algo que usted dijo que me parece muy importante es que esa organización ya no está. Porque para que exista una organización comunitaria tiene que haber trabajo, porque el trabajo es lo que permite que la gente esté junta 6 días a la semana, 8 horas, y deje de creer lo que le dicen los ilusionistas religiosos, que esa situación espantosa que están viviendo es porque algo hicieron mal y Dios los está castigando. Cuando empieza a hablar con uno y con otro se da cuenta que no hizo nada malo y que finalmente son o las condiciones del mercado o las condiciones políticas o lo que fuera. Entonces, el trabajo es el primer organizador social, no porque me permite comer, sino porque también me permite despejar esos lenguajes simbólicos o esos significantes vacíos. Entonces, el trabajo dignifica no solamente a los pobres que no tienen para comer. Hoy tenemos la mayor cantidad de jóvenes de clase media enganchados en la ludopatía o en la timba financiera, donde solamente ven números en una pantalla, ni siquiera están comprando acciones de una empresa u otra, sino que son operaciones que duran fracciones de segundos, que están aislados, que no están en una comunidad. O sea que el tema del trabajo es complejo. La falta de trabajo no tiene que ver solamente con el hambre, tiene que ver con la constitución de una conciencia comunitaria. Entonces, para poner o sacar esas restricciones, aún así se necesita eso. Aún así se necesita el trabajo. Y lo digo porque es el centro de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nace a partir del problema de la cuestión obrera. Y aunque hoy parezca que está hablando de los pajaritos y del agua y de las montañas, no es un discurso verde, sigue siendo doctrina social. Por eso dice el Papa, al centro es el trabajo. Por eso me parece fantástico, porque ese es un punto, ¿no? O sea, el punto es, la gente no tiene trabajo. Ahora, la gente no tiene trabajo, la gente no está organizada. Y si no está organizada, cualquier medida que se tome a favor o en contra es una medida violenta. O sea que aún para sacar todas esas restricciones se necesita organizar el campo del trabajo. Entonces, a mí me parece importante, como ejemplo, de que el diálogo social tiene que hablar de cosas concretas. No es un diálogo de grandes ideales o de una ideología o de separar también la ética de la política. Esto les va a sonar mal, ¿no?
Si yo digo que separen la ética de la política, suena espantoso, pero la ética tiene que estar separada de la política. Porque yo no tengo que criminalizar al otro para descalificarlo. Hay un debate de intereses entre el capital y el trabajo, por ejemplo, en los términos que planteó. Pero eso no, por ese motivo no tengo por qué demonizar ni al empresario ni al trabajador. Si yo demonizo a uno y a otro para poder lograr una conquista, estoy en el campo de una falsa moralina. La política no es el campo de la ética. Entonces, eso es muy importante también, porque estamos en un momento donde la ética está desplazando el lenguaje de la política. Y hay que criminalizar al empresario o al trabajador, hay que criminalizar a la víctima, por ejemplo. Una madre que le matan a su hijo tiene que salir a decir que lo primero que tiene que decir es que su hijo no era drogadicto, que su hijo no era ladrón, que su hijo no era un vago. ¿Cómo puede ser? Entonces, el diálogo social sirve justamente si se despejan esas cosas, si se separa la ética de la política, lo cual no significa no tener conductas éticas. Lo que significa es no criminalizar al adversario, porque si no, deja de ser un adversario y se convierte en un criminal común. Entonces, hay muchas condiciones. El diálogo social es una herramienta, pero supone también reglas de juego, como es hablar de lo concreto. Y para cerrar, vuelvo a insistir, es curioso y llamativo que en un mundo donde la religión está ocupando el lugar de la política, como acabas de decir, sea un líder religioso el que esté llamando a desideologizar, a sacar la ideología de la religión y de la política y a hacer una buena política. Bueno, es una de las tantas ofertas que hay en el dispositivo del mundo contemporáneo. De ninguna manera puede ser la que se elija o la que no, pero bueno, es el aporte que intento hacer como colaboradora del Papa Francisco. Muchas gracias por este espacio y por estar acá. Muchas gracias, doctora Milce Cuda, por esta posición suya y a los comentaristas de igual manera. Y quiero reiterar nuestro reconocimiento esta vez a la OIT y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de Naciones Unidas, al Consejo Interreligioso, así como a la Conferencia Episcopal y especialmente a Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, que con su empeño hizo posible esta reunión en esta sede, y gracias también al embajador del Perú ante la Santa Sede, que tuvo la feliz iniciativa de hacer posible la presencia de la doctora Cuda en nuestro país. Sin más preámbulos, los invito más bien a un pequeño coffee break, ¿no? Acá en los salones de la OIT. Nuevamente, Emils, muchas gracias y nos despedimos con un aplauso para ella.